Hoy vamos a sumergirnos en uno de los libros más fascinantes y, la verdad, más profundos de la historia, el Evangelio de Juan. Y es que, a diferencia de los otros 3 evangelios, este fue escrito con una misión muy específica. Y esa misión responde una pregunta que seguro más de uno se ha hecho. A ver, con los relatos de Mateo, Marcos y Lucas ya circulando que cuentan la historia de Jesús, ¿por qué hacía falta un cuarto? ¿Qué pieza del rompecabezas se estaba quedando fuera? Para entender por qué este evangelio era tan necesario, primero tenemos que mirar un poco el contexto de los que ya existían. Hablemos, pues, del evangelio que faltaba. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como los sinópticos. Esta palabra viene del griego sinópticos, que significa, literalmente, ver juntos. Y es que es justo eso. Presentan una perspectiva muy similar de la vida y obra de Jesús, enfocándose mucho en lo que pasó en Galilea. Nos dan un panorama fundamental, sí, pero, como vamos a ver, no era el panorama completo. Ok, si los sinópticos nos daban esa visión conjunta, el cuarto evangelio llega con un propósito radicalmente distinto. Y aquí es donde entra en juego la misión espiritual de Juan. ¿Y quién lo escribió? Pues el apóstol Juan. Él era el más joven de los 12 y un testigo directo, presencial, de todo el ministerio de Jesús. De hecho, es interesante que en su propio texto se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, para que nos demos una idea de su cercanía. Y ojo con este dato, él escribe su relato muchísimo después que los otros, casi al final del primer siglo. Eso le dio décadas para meditar en el significado más hondo de todo lo que vio. Y esto es increíble. Más del 90% del contenido del Evangelio de Juan es único, o sea, no lo encontramos en ninguno de los otros 3. Esto nos deja clarísimo que Juan no estaba simplemente volviendo a contar la historia. Él tenía algo nuevo, algo crucial que añadir. Y esta tabla lo resume perfectamente. Mientras los sinópticos se centran en el qué hizo y qué dijo Jesús, sus parábolas, sus milagros, sus viajes, Juan se obsesiona con el quién. ¿Quién es Jesús? Por eso se dice que los primeros son relatos más históricos, y el de Juan es un evangelio espiritual, cargado de discursos teológicos súper profundos. Al final, todo se reduce a esto. El objetivo principal, la tesis de Juan, era presentar un argumento contundente, casi irrefutable, de que Jesús es el divino Hijo de Dios. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se dispone a alguien a aprobar una afirmación tan monumental como esa? Pues bien, Juan estructura su evangelio casi como un caso legal. Presenta 2 tipos de evidencia principales para sostener su afirmación. Por un lado, una serie de milagros que él llama señales. Y por otro, las propias declaraciones directas de Jesús sobre quién es él, las famosas afirmaciones del yo soy. Vamos con la primera categoría de evidencia. Las 8 señales divinas, que para Juan funcionan como pruebas claras, como exhibiciones públicas de la identidad de Jesús. Para Juan, una señal no es solo un milagro para impresionar a la gente, no. Cada milagro que él decide incluir en su relato fue escogido con pinzas para revelar una verdad muy específica sobre la identidad de Jesús. No se trata solo de demostrar poder. Se trata de revelar quién es. Y fíjense cómo Juan va construyendo su argumento poco a poco, de forma creciente. La primera señal, convertir el agua en vino, demuestra un poder creativo sobre la materia. Más adelante, cuando sana a un ciego de nacimiento, la señal ya no solo habla de vista física, sino de su poder para dar vista espiritual. Y todo culmina con la señal más potente de todas, resucitar a Lázaro. Con esto demuestra su autoridad definitiva sobre la vida y la muerte. Ahora, además de las señales, el segundo pilar del argumento de Juan es todavía más directo si cabe. Se trata de las 7 declaraciones de yo soy, que son afirmaciones explícitas de su deidad. Y aquí es donde el argumento de Juan se vuelve, innegable para su audiencia original. En la cultura judía, la frase yo soy era una referencia directa al nombre con que Dios se le reveló a Moisés en el Antiguo Testamento. Así que, al usar esta frase para describirse a sí mismo, Jesús estaba haciendo una declaración de divinidad que nadie podía malinterpretar.
Y a lo largo del libro, Jesús hace 7 de estas declaraciones: yo soy. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta. Cada una revela un aspecto distinto de su identidad y de su misión. Lo presenta como el único sustento espiritual, la guía definitiva y la fuente misma de la vida eterna. Y por si quedaba alguna duda, Juan registra la declaración más directa, más explosiva de todas: yo y el Padre, uno somos. Para la gente de esa época, esta era la afirmación culminante, el cierre del argumento de Juan. No había nada más que decir. Al final, todo este caso, construido tan cuidadosamente con señales y afirmaciones, no es solo un ejercicio intelectual o teológico. Todo esto apunta a un propósito muy claro. Es una invitación a creer. Todas las piezas del rompecabezas, las señales, las declaraciones del yo soy, los discursos que solo encontramos aquí, todo converge en un momento clave. Hacia el final del libro, Juan, el autor, toma la palabra y nos da su propia declaración de intenciones. Y aquí está, la respuesta a nuestra pregunta inicial, en Juan capítulo 20, versículo 31. El propio autor nos dice: pero éstas se han escrito para que se crea que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer, se tenga vida en su nombre. Ahí está. No es solo para informar, es una invitación a la vida. Entonces, para resumir todo esto, el Evangelio de Juan no es una biografía más, para nada. Es un testimonio teológico único en su clase. Construye un argumento deliberado, usando evidencia como las señales y las afirmaciones yo soy para demostrar la divinidad de Jesús. Y lo más importante es que su propósito final no es académico, sino transformador: invitar a una respuesta de fe. Lo que nos deja con una última reflexión. Si Juan presenta su evangelio no como una simple historia, sino como un conjunto de pruebas, como evidencia en un juicio, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuál es la respuesta que toda esta evidencia fue diseñada para provocar en quien la lee?